La parábola que Jesús está comentando, o lo que vamos a estudiar esta mañana, ocurre después que Jesús tiene la conversación con el joven rico. ¿Ustedes recuerdan la conversación? Hace poco estudiamos eso, donde los discípulos se quedan asustados porque Jesús dice, difícilmente un rico va a entrar al cielo. Y los discípulos dicen, bueno, entonces ¿quién se va a salvar? Y luego Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora Pedro hace una pregunta, dice, Señor, pero mire, nosotros pues no somos ricos, pero hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué nos vas a dar? O sea, ¿cuánto vamos a recibir? Y entonces Jesús les da una explicación, lo que fue nuestra lectura, lo leímos, pero Jesús empieza en el 28. A la pregunta de Pedro, Jesús empieza en el verso 28. Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, lea conmigo Mateo 19, 28, estoy empezando un poquito antes del capítulo 20, 19, 28, la respuesta de Jesús. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Está hablando de sus discípulos. No es que sean 12 tronos, es posible que sean más, pero como ellos eran 12 discípulos, les dice, ustedes van a tener uno cada uno. Se van a sentar ahí para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego el verso 29, lo que fue nuestra lectura, y cualquiera que haya dejado, casi, ahí sigue lo demás. Ahora, en medio de ese acontecimiento, Jesús comenta una parábola. Y en esta parábola es lo que vamos a estudiar esta mañana, en el capítulo 20. Jesús dice, porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre, o a un padre de familia, que salió ¿cuándo? Salió en la mañana a contratar obreros de su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? Los envió a su viña. Una viña quiere decir un lugar donde se cosechan uvas. Eso quiere decir un viñedo. Entonces Jesús está contando esta parábola después que termina con la conversación del joven rico y después que le contesta a Pedro, Señor, dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús pues contesta, ustedes van a estar en tronos y ustedes, no solo ustedes, cualquiera que deje esto y esto y esto va a recibir 100 veces más. Pero también aparte de eso, recibirá la vida eterna. Y entonces Jesús, después de esa conversación, Jesús comenta esta parábola y empieza diciendo, el reino de los cielos se parece a, esta expresión es bien común en Jesús. Y a través de todo el Nuevo Testamento, los evangelios, Jesús lo repite y dio varios ejemplos. Habló, por ejemplo, diciendo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El reino de los cielos se parece a un poquito de levadura, una medida de levadura. El reino de los cielos se parece a una perla de gran precio. El reino de los cielos se parece a una semilla que se riega sobre el campo. Una cae en piedras, otra cae en espinas. Y Jesús está explicando lo que es el reino de los cielos. Jesús dice, el reino de los cielos se compara con un tesoro. O el reino de los cielos se compara con una red que un hombre tira y caza y viene todo tipo de peces. El reino de los cielos. Jesús tiene la tarea de explicarle a los seres humanos cosas que nunca han visto y cosas que son casi imposibles de imaginar. Es como que usted hable con un pez. Digamos que los peces hablan inglés o hablan español. Y usted le dice al pez, mira, en la mañana yo me levanto, agarro el carro, lo enciendo, me voy al carro, me voy al trabajo y me enfrento con un gran tráfico. Yo me imagínese la conversación, usted está hablando con un pez y el pez se queda viendo. El pez le entiende, pero no sabe de qué le está hablando. Un tráfico, el pez diría, ¿qué es un tráfico? ¿Qué es un carro? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es caminar? Yo no sé qué es caminar. Los peces nunca han caminado. Los peces solo nadan y están ahí sentaditos. Nunca han manejado un carro. Un pez no la va a entender. Bueno, ese era el desafío que tenía Jesús. Cuando vino a este planeta, su desafío era hablar de los principios del reino. Pero ¿cómo le va a entender la gente? ¿Cómo le vamos a entender? Si nunca hemos visto, si nunca hemos salido de este planeta, nunca hemos ido. Entonces el desafío de Jesús para hacerle frente, Jesús utilizó las parábolas. Y el propósito de las parábolas era simplificar las cosas para que hasta un niñito lo pueda entender. Y por eso, en esta parábola Jesús empieza diciendo el reino de los cielos. Y habla acerca de los obreros. Mateo 20 lo leímos, los obreros de la viña. ¿Por qué Jesús habla acerca de esta parábola? Bueno,
Cuando Jesús comenta esta parábola, de acuerdo con el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en el capítulo 28, dice que el momento cuando Jesús comenta esta parábola, los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Ellos creían en un Dios rígido, en un Dios duro. Casi habían perdido de vista la gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Por eso es que el joven rico viene de Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Por qué? Porque él, en las sinagogas, los rabinos le habían enseñado que el favor de Dios, si tú querías que Dios te contestara, tú tenías que hacer muchas cosas, penitencias o lo que sea, para ganarte la respuesta de Dios, para ganarte el favor de Dios. Por eso el joven rico hace la pregunta esa: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y la respuesta de Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Usted sabe esa conversación. Pero la respuesta de ese joven, es decir, la pregunta de ese joven, nace de lo que los rabinos enseñaban. Ellos enseñaban sobre eso. También, el momento que Jesús presenta esta parábola, las personas esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Ellos pensaban, el que tiene más obras es el que más cerquita está del cielo. Y el que no tiene obras, pues ya se lo llevó el diablo. Ese está perdido. Esa es la mentalidad que tenían las personas en esa época. Cristo buscaba toda oportunidad para mostrarles, ¿qué cosa? Para mostrarles que estaban en un error. Y por eso Jesús comenta esta parábola. Y cuando Jesús comenta la parábola de los obreros de la viña, Jesús tenía tres propósitos. Tres propósitos. ¿Cuáles son? Número 1, a través de esta parábola, Jesús quería ilustrar los principios del reino. Repita conmigo: principios. Una vez más, principios. El primer propósito de esta parábola, Jesús quiere ilustrar el principio. ¿Cómo es que Dios, cuáles son los principios por los cuales Dios se rige? ¿Cuáles son los principios del reino? El segundo propósito, al Jesús contar esta parábola, es que esta parábola representa la forma como Dios se relaciona con la familia humana. El segundo propósito, ¿cuál es? Mostrar la relación. Repita conmigo: relación. Relación. Ese es el segundo propósito de esta parábola. Y finalmente, en esta parábola Jesús desea ilustrar también y condenar los celos y las sospechas que son fruto del egoísmo. Repita conmigo: egoísmo. Egoísmo. Una vez más, egoísmo. Entonces, ahí están los tres propósitos de esta parábola. Ahora vamos a desarrollar esos tres propósitos y vamos a ver cómo cada uno se fue cumpliendo en la parábola. Regresemos a la Biblia. Dice la Escritura, nos quedamos ahora en el verso 3. Lea conmigo, tome su Biblia, si tiene el teléfono, busque Mateo 20 y ahora el verso 3. Tome su Biblia, tome su espada y léala conmigo. ¿Estamos listos? Mateo 23, sigue diciendo: saliendo cerca de la hora, ¿qué dice ahí? La hora tercera, de acuerdo con los comentadores, eran como las 9 de la mañana, cuando Jesús sale. Es decir, en esta parábola, el padre de familia, el hombre, sale a la hora tercera del día. Vio a otros que estaban en la plaza, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Desocupados, no estaban haciendo nada. Y les dijo: id vosotros también a mi viña, y os daré, ¿qué cosa? Lo que sea justo. ¿Cuánto era lo justo? Lo justo era un denario. Y ellos, ¿qué pasó? Fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía, la hora de almuerzo. Hora sexta. Y luego también a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Contrató más personas, lo vio que estaban desocupados y los trae. Verso 6. Saliendo cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, ya el sol ya estaba por ocultarse, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Verso 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿cuánto? Recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche,
El señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, ahí dice postreros, pero postrero se refiere a último, comenzando desde los últimos hasta, ¿quién? Hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que llegaron de último, los que llegaron a las 5 de la tarde, recibieron cada uno, ¿cuánto? 1 denario. Al ver también los primeros, pensaron: ¡wow! Ya la hicimos. Aquí vamos a tener un buen salario, un buen pago, pensaron ellos. Pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? 1 denario. Los que empezaron a las 5 de la tarde y los que empezaron a las 9 de la mañana y los que empezaron a las 7 de la mañana. Todos habían recibido lo mismo. Verso 11. Al recibirlo, murmuraban, los del principio. Los que habían estado desde las 9 de la mañana, desde las 7 de la mañana, murmuraban contra el padre de familia. Interesante esta parábola. Cuando Jesús la comenta, la gente estaba practicando, era común pues practicar lo que es la agricultura. Así que la gente, cuando Jesús hablaba, pues esto lo entendía perfectamente, ellos eran agricultores. 1 denario era lo que cada uno se supone iba a recibir. De acuerdo con el comentario bíblico adventista, la página 312, 1 denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. O sea, 12 horas trabajadas, la persona recibía 1 denario. Ese era el pago. Aquí en las fotografías hay algunos ejemplos. Estos son ejemplos de denarios ya de la época romana. Aquí está la parte de enfrente, tenía la cara de Poncio Pilato, creo que dice acá. Es un ejemplo de las monedas. Y se utiliza también cuando los discípulos están reunidos con Jesús y ellos dicen: necesitamos por lo menos 200 denarios para pagar pan para 5,000 hombres. De acuerdo con el comentario, ellos hicieron cálculo que 1 denario les iba a alcanzar para comprar comida para 25 personas. O sea, ese era lo que alcanzaba 1 denario. Era, no sé, quizás un poquito más de $1, ¿verdad? Con $1 usted no compra para 25 personas. Los discípulos entonces, en esta parábola Jesús está hablando y el primer grupo empieza a murmurar diciendo: wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay una estafa, nos estafaron. No nos dieron lo que esperábamos. ¿A quién representa este primer grupo? El primer grupo de los viñeros. ¿A quién representa? ¿Quiénes son? Bueno, de acuerdo al mismo libro, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 28, describe que estos viñeros, debido a su trabajo y a su servicio, representa a aquellos que exigen que se los prefiera sobre los demás. Este grupo dice: nosotros somos especiales, somos más que los demás. Sigue diciendo, ese mismo libro: ellos realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y sacrificio. O sea, buscan hacer lo menos posible y el poquito que hace, ellos buscan que los halaguen, que los admiren. A eso representa ese grupo, los que empiezan a quejarse. Sigue diciendo este libro: pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida. Pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas. Por lo tanto, se creen merecedores de una gran recompensa. Es este grupo de personas. Dice: yo me merezco una gran recompensa porque he hecho esto, esto y esto en favor de Dios. Piensan más en el salario, en el pago, que en el privilegio de ser siervos de Cristo. Según ellos, sus labores y sacrificios los hacen acreedores de un honor mayor que los demás. Y debido a que esta presunción no es reconocida, ellos se ofenden. Y justamente eso era lo que pasaba en la nación judía. Los judíos, por tener los 10 mandamientos, por guardar el sábado, por tener los principios de salud, por tener la doctrina del santuario, ellos se sentían superiores a los demás. Les llamaban perros a los que no eran de su grupo, a los ¿cómo le llamaban? A las personas que no eran judías. A los gentiles les llamaban perros, les llamaban piedras. Cuando Jesús dice: les digo que si ellos callan, las piedras hablarán, Jesús señaló a las personas gentiles. Cuando la Biblia habla de piedras, Jesús está refiriéndose a los gentiles.
Porque los judíos, ellos se sentían superiores. Ellos decían, nosotros tenemos el evangelio. Ellos se sentían superiores a los demás, un honor más grande que los demás. Por eso es que cuando se peleaban con Jesús, dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Cuando Jesús los llamaba, venid a mí y ser salvos. Jesús decía, salvos ya estamos. Somos hijos de Abraham y ya, se acabó. No tenemos que ir a Jesús para ser salvos. Esa era la mentalidad y por eso Jesús en esta parábola está explicando el error de esa forma de pensar. Sigue diciendo este libro, este grupo representa también a estas personas que si pusieran en su trabajo un espíritu amante y confiado, continuarían siendo los primeros. Pero su disposición a quejarse, a protestar, es contraria al espíritu de Cristo. O sea, están sirviendo, sí están ahí, pero están quejándose. De todo lo que están haciendo están quejándose. Y demuestran que ellos son indignos ¿de qué? Indignos de confianza. Estos son los primeros obreros, los de las 7 de la mañana, los de las 9 de la mañana, los de las 3 de la tarde, los que estaban murmurando, estaban quejándose. Sigue diciendo este libro. Revela, este grupo, revela su deseo de engrandecimiento personal, su desconfianza en Dios, sus celos y su mala voluntad hacia sus hermanos. La bondad y la liberalidad del Señor es para ellos solo motivo de murmuración. Y así muestran que no hay relación, ¿de qué dice ahí? No hay relación entre sus almas y Dios. O sea, no conocen a Dios. Y todo lo que hacen lo hacen a regañadientes, todo lo que hacen lo hacen solo para ganar fama. ¡Wow! Eso es lo que está explicando Jesús en esta parábola. Estas personas se están quejando y dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué empiezan a murmurarse? Empiezan a murmurar contra el padre de familia. Lo triste de este relato es que dice lo siguiente, el mismo libro, no hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. Él no puede trabajar con nadie que manifieste esos atributos, egoísmo. Los que los albergan son insensibles, ¿a dónde? A la influencia ¿de quién? De su espíritu. Jesús está reprendiendo lo que es el egoísmo. Y la nación judía tenía ese egoísmo, eran egoístas. Ellos decían, yo estoy salvo, soy hijo de Abraham, no me interesan los gentiles. Yo estoy salvo, soy descendiente de Abraham, no como cerdo, guardo el sábado, tengo los 10 mandamientos, tenemos los profetas. No, los gentiles son piedras, los gentiles son perros, no nos interesan. Y ellos se habían encerrado en ese egoísmo. Y por eso Jesús comenta esta parábola para combatir eso y para decir, ¿saben qué? Dios no puede trabajar con una persona egoísta. De acuerdo al libro El deseo de todas las gentes, cuando habla de la caída de Satanás, el libro El deseo de toda la gente dice que el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Eso dice el deseo de todas las gentes. En el egoísmo. Ahí nació, ese es el asiento del pecado. En el corazón de Satanás, él tuvo egoísmo y por eso hizo todas las demás cosas. De manera que los obreros, cuando están murmurando, cuando están criticando, lo que está detrás, ¿qué es? ¿Qué es? Egoísmo. Ahora, por otro lado, están los otros obreros, los que llegaron ya a las 5 de la tarde. Solo trabajaron 1 hora. Llegaron a la hora 9. ¿Qué pasó con ellos? ¿A quiénes representa a ellos? Esta es la otra cara de la moneda. Sigue diciendo el mismo libro. Los siervos de la hora 11, o sea, los que reciben al final su pago. Estos representan a aquellas personas que dejan su sueldo a juicio del dueño. Confiaron en la justicia y la equidad de su amo. O sea, van de todo corazón, sirven a Dios y dicen, Señor, tú me vas a dar lo que tú desees. O sea, el salario depende de ti, no es lo que yo te voy a exigir. ¿Qué más? Ese grupo, los últimos de la hora 11, estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Soy indigno. No tenía trabajo, no tenía nada ni qué comer, pero tú me permites servirte. Están agradecidos. En su corazón dice que hay gratitud hacia la persona que los aceptó, hacia el que les ha recibido en su casa. Este grupo comprendía que no merecían el salario de todo el día. O sea, solo llegaron 1 hora. No merecían ese denario. Y reconocen eso, decir, Señor, no me merezco lo que tú me estás dando. Este grupo
nunca olvidaron la bondad del dueño de la casa. Salieron de ahí, se fueron, y nunca se les olvidó ese gesto que hizo el dueño de la casa. Les dio un denario por tan poco. No lo merecían, decían ellos, pero ese gesto lo recordaban siempre. Y todo lo que hacían, tenían eso en mente. Wow, Dios me ha dado mucho, Dios me ha dado mucho. Voy a servir, voy a servir. Y en último, sigue diciendo este relato, que los siervos de la hora undécima, la bondad revelada en el semblante de su empleador, los llenó, ¿de qué dice ahí? Los llenó de gozo. O sea, esta gente estaba feliz. Decía, yo no me merezco un denario, pero me lo están dando. Y ahora está feliz, está con gratitud en su corazón y está recordando siempre lo que el dueño de la casa hizo en favor de ellos. Aquí está entonces dos grupos. En esta parábola, Jesús presenta los dos grupos. Y nosotros estamos en uno de los dos. Y en este grupo se presentan entonces los siervos de la hora primera y los siervos de la hora última. El Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Él desea que apreciemos las bendiciones que nos ha prometido. Esto lo dice el mismo libro. El amor de Dios a nuestros semejantes debe ser el motivo, lo que nos impulsa a servir y a compartir su amor con los demás. Eso era lo que Pablo creía, por eso él dice en Corintios 12:15, y yo, ¿qué dijo Pablo? Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, ¿qué dice ahí? Sea yo amado menos. ¿Con qué actitud debemos nosotros servir a Dios? Con base en esta parábola, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El mismo libro nos da varios consejos. El cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria al yo, en la sinceridad de propósito, en la pureza de pensamiento, en la mansedumbre y que manifiesta bajo la provocación, en la fe, en la piedad, en la fidelidad en las cosas menores. Aquel que en la vida del hogar represente el carácter de Cristo, tal persona, dice este libro, Palabras de Vida, tal persona a la vista de Dios puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente reconocido. ¿Cómo debemos de servir a Dios? ¿De qué forma? ¿Cómo debe ser nuestra actitud a la hora de servir a Dios? Ahí están las palabras. Lo que Dios estima. La forma como debemos servir a Dios debe ser de una forma con fidelidad y de una forma voluntaria. Servir a Dios de forma feliz. Ahora, en la última parte vamos a ir a la lectura, al verso que nos quedamos y con esto terminamos. El verso 12, lea conmigo, verso 12. Jesús ahora contesta, o sea, en la parábola. En el verso 11 ellos terminan murmurando diciendo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué nos has maltratado? Verso 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Por qué te molestas conmigo? ¿Por qué eres egoísta? Hicimos un trato contigo. El trato era, yo te voy a dar un denario. No te estoy engañando, no te estoy estafando. Yo te estoy pagando lo que te prometí desde un principio. Y ahora él dice, ¿acaso no todo esto es mío? ¿Acaso no el dinero es mío? ¿Acaso no las aves de los cielos son mías? Dice Dios en Ageo. Dice, todo lo que está en el mundo y los que en él habitan son míos. ¿Por qué te enojas conmigo? Dice, porque yo soy, ¿qué dice ahí el versículo? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Aquí está la segunda expresión el segundo propósito. El primer propósito era mostrar los principios del reino. El segundo propósito de Jesús en esta parábola era mostrar cómo Dios se relaciona ¿con quién? Con la familia humana. El segundo propósito. Y en este versículo está la explicación. Dice, ¿cómo se relaciona Dios con la familia humana? Dios es bueno con la familia humana. Porque Dios nos da lo que no merecemos. En el caso de la salvación,
la Biblia nos explica que esa salvación que Dios nos da es básicamente parecida a lo que es el denario. Por ejemplo, Tito capítulo 3, versos 5 al 7 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En esta parábola Jesús explica eso, dice: yo soy bueno. ¿Por qué me tienes envidia? Con la familia humana el Padre dice: yo soy bueno. Y por eso, porque Él es bueno, Él decide, Él toma la iniciativa, Él nos ofrece la salvación. No la ganamos por nada de lo que hemos hecho en la viña del Señor. La viña representa el pueblo de Dios, representa la iglesia. No la ganamos por nada, sino que Dios nos recibe de todo corazón, nos permite servirle y nos da gratis la recompensa. No es el fruto, no es el salario, sino que nos da gratuitamente el plan de la redención, nos da la salvación. Por eso Jeremías dice en el verso 23, Jeremías 9:23, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No, delante de Dios, de acuerdo a este versículo, Jeremías, todos somos iguales. Dice: no se alabe el rico, no se alabe el sabio. Oh, que yo sé más, que yo me sé toda la Biblia de memoria. No, yo me sé todos los versículos del espíritu de profecía, me sé frases completas. Dios dice: delante de Él, todos somos iguales. Y Dios, cuando nos da algo, dice: yo soy bueno. Cuando Dios nos da algo, nace de Él darlo, ofrecerlo. Por eso, cuando hablamos de la salvación, Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Qué dice ahí? Seremos salvos por su vida. La salvación Dios la da gratuitamente para todo aquel que recibe, para todo aquel que cree. Por eso Jesús les dice: ¿saben? Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y más adelante lo vuelve a explicar. Verso 31, Jesús dice así. Mateo 21:31, Jesús dice así. Dice aquí el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: el primero. Jesús dice: de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante, son primeros. Son como los obreros de las 5 de la tarde, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia, no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, Jesús está explicando: ¿qué es ser primero en el reino de los cielos? Es creer en Él, es servirle de todo corazón y no detenernos en qué nos va a dar Dios. Claro, Dios nos va a dar, claro que sí, ya lo dijo 100 veces más, y aparte la vida eterna. Pero eso no debe ser lo que nos motive a servir a Dios. Lo que nos debe motivar a servir a Dios, ¿qué debe ser? Su amor, la oportunidad que nos da de servir. Terminamos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Nada? Aprendimos que ya tenemos hambre, hermano. Bueno, aprendimos, número 1, los principios del reino. El principio del reino. Dios dice: necesito gente en mi viña. Y hay una palabra que repite y repite y repite. ¿Por qué están sin hacer nada? Eso es lo que más repite ahí en esta parábola. ¿Por qué están sin hacer nada? Mire, en la iglesia Dios no quiere que nadie esté sin hacer nada. Es un principio del reino. No es un invento de los líderes, de los pastores. Es un principio del reino. El padre, el dueño de la viña viene y dice: hey, ¿por qué no están haciendo nada? Nadie nos ha contratado. ¡Vengan a mi viña! Es el principio del reino. El principio del reino es todo miembro involucrado, todos sirviendo, todos trabajando en la viña del Señor. Así crecemos espiritualmente. Así desarrollamos el carácter. El principio del reino es servir. Cuanto más servimos, menos egoístas somos. ¿Escucharon? Cuanto más servimos, menos egoístas somos. Ese es un principio del reino. Número 2,
Aprendimos la forma como Dios se relaciona con la familia humana. ¿Cómo se relaciona Dios? Dios nos ama, Él es bueno. Y todo lo que nos da nace de su amor. No por nuestras obras, hagamos bien, hagamos mal, Dios nos sigue amando. Y por eso nos da la salvación de forma gratuita. Y entonces finalmente aprendimos que Dios no desea que sus hijos sean egoístas. Dios no desea eso. Quiero terminar contándoles un testimonio de la vida real. Hace un par de meses, ustedes recuerdan un programa especial que tuvimos acá. Tuvimos un funeral. Nancy Ramírez falleció. Fue algo inesperado, nadie esperaba eso. Y la iglesia pues se organizó, se hizo el programa especial. Ese día esta iglesia ni un alfiler no cabía aquí. Estaba tan lleno, tanta gente que había venido, un alfiler no cabía. Nancy Ramírez estaba descansando, Dios le había llamado al descanso y la gente había venido para apoyar. Entre ese grupo de personas había una que se mostraba un poco diferente, un poco alegre. Y es raro, ¿verdad? En un funeral todo el mundo llora, pero ver gente alegre en un funeral pues es extraño. Y bueno, yo empecé a preguntar ¿por qué esta dama está alegre? Finalmente, conversando, me di cuenta que esta dama en realidad sí estaba en un funeral y estaba alegre, pero ella estaba más bien con su corazón lleno de gratitud. Y ella dijo, ¿sabe, hermano? Yo conocí el Evangelio gracias al papá de Nancy. Yo conocí el Evangelio gracias a Oscar Ramírez. Y por eso he venido acá. A Nancy, sé que era su hija, la conocí un poquito, pero yo estoy aquí gracias al papá de Nancy. Y por eso me siento feliz, me siento contenta, porque Nancy está descansando en Cristo. Nancy va a resucitar en la segunda venida. Pero no solo Nancy, sino yo también. Si algún día yo muero en Cristo. Y yo tengo esa ganancia. Y por eso, sí, estoy en un funeral, estoy en un velorio, pero me siento feliz, me siento agradecida. Y esta señora empezó a comentar de cómo el hermano Oscar se levantaba en las noches, a cualquier hora, llegaba a la casa y a ella y a su esposo les daba los estudios bíblicos. No importaba la hora, podía ser la madrugada. Él manejaba su carro, el hermano Oscar Ramírez manejaba su carro e iba a dar estudios bíblicos. Finalmente la señora se bautizó, la señora se preparó y ahora esta señora que recibió los estudios del hermano Oscar, que está en la fotografía, que para los que no saben, el hermano Oscar fue uno de los fundadores de esta iglesia hace 19 años. Él fundó esta congregación, más de 19, pero se organizó hace 19 años esta congregación. Para los que no saben, es la persona que está ahí, es el papá de los 3 muchachos. Y él, no importaba la hora, él se dedicaba a dar estudios bíblicos. Y esta señora se bautizó y ahora trabajaba como maestra en un colegio adventista del séptimo día. Y ella decía, toda la esperanza y todo lo que aprendí del hermano Oscar, ahora yo lo comparto con mis niños. Yo lo comparto en la escuela. Y yo me quedé pensando, wow, qué gran testimonio del hermano Oscar. Qué gran testimonio. Un hombre que sirvió de todo corazón, un hombre que ayudó a fundar esta congregación hace más de 19 años. La hermana Adela está aquí, que es la esposa de la hermana viuda. Pero yo me ponía a pensar, y de todos en la iglesia he escuchado varios testimonios, no solo ese que escuché de otra persona, sino he escuchado varios testimonios. Me metí en el Facebook y encontré estas otras palabras. Ahí están algunas fotografías de Nancy. Ese día el templo estaba súper lleno. Y mucha gente vino, no tanto, tal vez, me atrevo a decir, mucha gente vino no tanto porque conocían a Nancy, mucha gente vino por la gratitud que tenían al hermano Oscar. Pero es que era increíble. ¿Cuánta gente? O sea, vino gente acá, teníamos como 5 pastores y todos querían predicar al mismo tiempo. Un montón de gente diciendo, mire, yo quiero cantar. Vino tanta gente que vino a cantar, vino a predicar. Fue un día lindo, un día alegre. Y conocer a esta señora y ver los frutos, todo lo que sembró el hermano Oscar, ahora sigue, continúa. Alguien escribió la siguiente frase en el libro de Facebook, en la página de Facebook, dijo así:
Está comentando, esto es público, cualquiera lo puede leer, yo lo leí, dice Oscarito, que es el hijo de él. Hoy hablábamos de tu padre, y aun cuando la vista le fallaba, y no podía ver las líneas del highway, o sea, de la carretera, salía a dar estudios bíblicos. Él, el hermano Oscar. ¡Qué gran ejemplo nos daba! La iglesia de Germantown estaba por inaugurar, y ese sábado estaba en el hospital, y quería que lo sacáramos para estar presente en ese esperado evento. Yo conseguí esto del pastor Walter Pintos, casi no se mira, pero aquí dice: recuerdo de la inauguración, recuerdo de la organización de la iglesia de Germantown. Este es un separador de Biblias, es un pedacito de separador de Biblias. Que ese día toda la gente que vino se lo regalaron para que le quedara de recuerdo y lo guardara en su Biblia. Yo conseguí uno, lo escaneé y ahí lo tengo. Dice: diciembre 1, año 2001. Diciembre 1, casi no se mira. Diciembre 1, año 2001. Es el día en que estaban los líderes aquí reunidos organizando esta congregación. Había sido un grupo, pero en diciembre 1 esta iglesia nace, lo que es oficialmente nace esta congregación. Año 2001, diciembre 1. Y dice Ana Ventura dice: wow, el hermano quería estar aquí, él estaba en el hospital ese día y él quería estar aquí. Ahora, yo no sé si ustedes miran esta fotografía. Aquí dice Oscar Ramírez. Casi no se mira, pero abajito de Oscar dice: mayo 1, 1945, es cuando él nace. Diciembre 1, 2001, es cuando él muere. El día que esta iglesia estaba naciendo, él estaba muriendo. Y él quería estar aquí. Wow. Yo no tuve el privilegio de conocerle, pero he escuchado tanto, me he empapado tanto. La hermana Adela, a veces hemos conversado, nos sentamos juntos a comer y ella me cuenta todo lo que él hacía, todo lo que él servía. Y yo me quedo: wow. Yo no he hecho nada. Comparado con este hombre, yo ni siquiera he empezado. Wow. Ana decía: era incansable y aún en su enfermedad, un hombre que amaba a Dios y a su familia y a sus semejantes. Hoy duerme y su sueño será interrumpido con el sonido de las trompetas y se levantará. Por eso termino con este versículo. Dice la palabra de Dios: oí una voz desde el cielo que me decía, y aquí está hablando uno de los ángeles: escribe, bienaventurados, macarios o felices de aquí en adelante. Ese de aquí en adelante proféticamente se refiere al año 1844 en profecía. El ángel dice: bien, felices los que mueren después de 1844, felices los que mueren de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, o sea, Dios mismo hablando. Sí, descansarán de sus trabajos. Ya cumplieron con su trabajo en la viña. Ya sirvieron todo el tiempo. Empezaron a las 7, continuaron a las 9, luego a las 3 de la tarde, luego a las 5 de la tarde y todavía el sol se ocultó y seguían sirviendo de corazón porque amaban a Dios, no pensando en la recompensa, sino pensando en la gratitud y en la felicidad del privilegio que Dios les había dado para servir. Y por eso dice el ángel: bienaventurados, felices los que de aquí en adelante mueren, descansan de sus trabajos, descansan de lo que hicieron en la viña. Pero sus obras, ellos están descansando, pero lo que ellos sembraron, lo que ellos hicieron, sus obras con ellos continúan. Y esta iglesia, el próximo mes, el 1 de diciembre, estará cumpliendo 19 años. 19 años, ¿verdad? 18 años. Estará cumpliendo 18 años. Y la iglesia sigue. Y todo el esfuerzo del hermano Oscar no fue en vano. 19, ¿verdad? Perdón, 19. Sus obras siguen. Y gente sigue bautizándose. Gente sigue viniendo. Y el evangelio sigue creciendo. Pero tuvo que morir él para que naciera esta congregación. Parecido a Jesús, ¿verdad?
Dice que si el fruto no cae en tierra y muere, si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Sus obras con ellos siguen. Mi hermano querido, mi invitación esta mañana: sirvamos en la viña del Señor. El tiempo que vimos ahora, el tiempo final ya a punto de que termine el tiempo de gracia, a punto que termine el juicio investigador en el cielo que empieza en 1844, no sabemos cuándo termina, pero estamos en los días finales. Dediquémonos a servir en la viña del Señor, no pensando en la recompensa, sino en gratitud por el amor maravilloso que Dios nos ha mostrado, siendo motivados por el ejemplo de otros también. A mí me motiva escuchar la historia del hermano Oscar, a mí me motiva a servir más, a hacer más, a apoyar más. Dios nos va a dar una gran recompensa, pero sirvamos de todo corazón en la viña, para que el día que nosotros muramos, el día que descansemos, todo lo que hicimos no ha sido en vano, sino que todo lo que hicimos fue una siembra que va a continuar dando frutos. Que Dios bendiga a su iglesia. Gracias, Carlos, por tu tema esta mañana. Definitivamente, hermanos, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor esta semana a mí me estuvo hablando mucho, de muchas maneras, y tu tema, Carlos, ha sido el seguimiento, el hilo del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar las estrofas del himno 497. Puestos de pie, por favor. 497. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gracias por tu palabra en esta hora, mi Dios. Gracias por motivarnos. Gracias por tomarnos en cuenta. Sin duda, mi Dios, aquí estamos un grupo de hijos tuyos
que hemos entrado en la última hora, somos de la hora 11, entramos a las 5, por el hecho que vivimos en los tiempos finales, por el hecho de que no somos de sangre hijos de Abraham, no somos judíos de sangre, pero tú te nos has revelado y aunque no te hemos visto, pero sabemos que tu presencia está con nosotros, porque nos has hablado, porque te has manifestado tantas veces en nuestra vida. Nos has hablado a través de un milagro, nos has hablado a través de sueños, nos has hablado a través de tu palabra, nos has hablado a través de los labios de otra persona que nos dio el Evangelio. Somos tus siervos, somos de la hora 11. Permite pues, mi Dios, que tu Espíritu Santo saque de nosotros todo egoísmo y que nos motive para servirte de todo corazón. Que en la iglesia de Hermantown no exista ninguna persona que esté desocupada. Que de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al deseo tuyo, que todos y cada uno de los que ponemos un pie en tu viña, que todos te sirvamos de corazón. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Capacítanos pues, mi Dios, prepáranos, ayúdanos a sembrar para que el día que tú nos llames a la muerte, nos llames al descanso, esa obra que tú has hecho en nosotros continúe y sea como una semilla que trae frutos y muchas otras personas más vengan a tu palabra, vengan a tu evangelio. Oramos, mi Dios, por aquellos hijos e hijas tuyos que todavía no están bautizados, que todavía no han venido, pero que escuchan este mensaje, que llega tu palabra a su corazón, a su oído. Tócales, mi Dios, tráelos. Vivimos en el tiempo final. El tiempo de la gracia está a punto de cerrarse y cada día que pasa es un día menos para que tú vengas. Por eso tócales el corazón, que tu gracia y tu amor los atraiga hacia ti, para que ellos también sean herederos de lo que tú les tienes preparado. Quédate con nosotros en este día. Gracias por tu palabra. Oramos de forma especial por la familia Ramírez. Síguela fortaleciendo, síguela bendiciendo, mi Dios. No ha sido ninguna pérdida, porque el hecho de que Nancy y Oscar estén descansando ha sido ganancia, porque cuando tú vengas los vas a levantar. De manera que ahora el hecho que ellos descansen significa de que hay muchas otras personas que van a venir a tu palabra, van a venir a tu evangelio por el testimonio de ellos. Úsanos a nosotros también para testificar y que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de la escuela puedan también conocerte a ti y ver en ti el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos estas bendiciones. Amén.